Eh, para comenzar primero, bueno, darle las bienvenidas a Mucho todos mío. ustedes. Yo soy Pablo Giovan Batista, estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Creo que todos conocen a Legatec, pero bueno, por la duda nunca está de más. Legatec es una empresa de servicios orientada a brindar soluciones y productos químicos para la construcción, para todo lo que sea la construcción, reparación y mantenimiento de las mismas. Eh, Desde ya hace un par de años, gracias a la pandemia, hemos comenzado este ciclo que hemos dado a denominar Legatec y la construcción, y que básicamente la intención nuestra es hacerle llegar a todos ustedes las distintas soluciones que ofrece Legatec para la industria de la construcción, y complementariamente, además, invitar a terceras personas que nos ilustren e instruyan sobre otros quehaceres de la industria de la construcción. Por ejemplo, y a título informativo, les comento que en la charla del mes que viene vamos a contar con la presencia del ingeniero Timoteo Gordillo, que es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Bloques de Hormigón, que va a hablar sobre las distintas tecnologías disponibles hoy en el mercado argentino de bloques de hormigón y de adoquines para pavimento. Esa queda como pendiente la invitación para el mes que viene. En el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre impermeabilización con membranas líquidas, sobre todo en temas de cubiertas de construcción. En la charla del mes pasado estuvimos hablando sobre... Ahí está. Estuvimos hablando sobre la impermeabilización, pero con otro tipo de tecnología que son las membranas cementicias. Hoy nos vamos a focalizar más en lo que normalmente se llaman membranas líquidas. Un poco la idea de la charla es describir un poco brevemente por qué o qué es la impermeabilización, o qué se intenta, o qué se entiende por impermeabilización, cómo impermeabilizar, cómo elegir un sistema. En este caso vamos a hacer más exclusivos sobre el sistema de membranas líquidas, algunos ejemplos de uso y fundamentalmente el modo de aplicación, que es quizás lo más importante a detallar con un poco más de rigurosidad, porque bueno, cualquier sistema, sobre todo de impermeabilización, el secreto del éxito, aparte de la buena o mejor elección del sistema de impermeabilización, está en la aplicación o en la colocación o en la instalación de ese sistema. Entonces, comencemos primero hablando de qué entendemos por impermeabilización. Básicamente, más allá de que parezca una verdad de perogrullo, es cualquier sistema aislante de protección que evite la filtración o la penetración de líquidos u otro tipo de fluidos, tanto hacia el interior o el exterior de cualquier tipo de estructuras. Normalmente la impermeabilización de una estructura no hay que entenderla como simplemente colocar algo encima de esa estructura para protegerla, sino como un sistema. Normalmente cualquier esquema de impermeabilización va a incorporar o a incluir o requerir de uno o varios productos según el tipo de protección que uno le quiera dar a esa estructura y del uso que vaya a tener. Básicamente, en cualquier esquema de impermeabilización, uno, digamos, busca evitar que el agua ingrese a esa estructura por distintos motivos. Uno es un tema de salubridad, puede ser un tema de eficiencia energética, y como vamos a ver en el caso de las membranas líquidas, el tema de la reflectancia es un factor importante dentro de este tipo de soluciones. Tipo de confort, básicamente eso se debe a que además te brinden algún tipo de aislamiento térmico, y sobre todo un tema de durabilidad relacionado no solo con la durabilidad propia de la estructura, sino extender, y eso es lo más importante, extender la vida útil de la misma. Y básicamente cualquier esquema de impermeabilización que nosotros elijamos va a estar o debiera estar siempre relacionada no solo a cumplir con estos requisitos, sino además que cumpla la estructura con la vida útil a la cual se la haya pensado.
Como dijimos que la impermeabilización es básicamente un esquema de evitar que ingrese el líquido, un líquido, sea agua o cualquier otro tipo de líquido, bueno, veamos los distintos mecanismos por los que pueda ingresar ese líquido dentro de una estructura. Toda estructura está constituida por materiales y todos los materiales son, independientemente de su origen, son más o menos porosos. Entonces, obviamente que todo el ingreso de líquido van a estar asociados con los distintos mecanismos de penetración de un líquido a través de un medio poroso. El más evidente, el más habitual que uno ve es la permeabilidad, que básicamente es el movimiento de un líquido debido a un gradiente de presión. El caso típico es, no sé, tenemos un tanque de agua, de un lado está el agua, del otro lado hay aire, bueno, el líquido ejerce una presión sobre la pared de ese tanque y según la permeabilidad que tenga esa pared, el agua pasará con una mayor o menor velocidad al otro lado de ese tanque. El segundo fenómeno por el cual puede ingresar es por absorción capilar. O sea, como les dije, todo el material tiene algún tipo de estructura de poros, esos poros forman capilares, y bueno, y el desplazamiento de un líquido a través de un capilar, debido a interacción de fuerzas de contacto líquido-sólido, produce que el líquido ascienda a través de la estructura y penetre a través de esa estructura y pueda llegar a pasar del otro lado. Y la tercera vía digamos, de que puede ingresar un líquido ya no es a escala del líquido como uno lo puede ver, sino es a través o a nivel ya digamos, de átomos o de iones, y es la difusión, que básicamente, así como la permeabilidad es un gradiente de presión que ejerce de un lado de la pared sobre la otra, en la difusión lo que hay es un gradiente a nivel molecular que por diferencia de presión empieza a penetrar y empieza a pasar del otro lado. Normalmente los problemas de difusión están más asociados con temas de durabilidad de estructuras. ¿Por qué? Porque lo que pasa por difusión o a nivel de difusión es a nivel de átomo, bueno, lo que puede generar son materiales que puedan ser agresivos a la estructura. Caso típico, por ejemplo, puede ser que es un problema que, digamos, básicamente de difusión, es el ingreso de cloruros en estructuras de hormigón armado que, según el gradiente de esa concentración de cloruro que yo tenga, va a producir corrosión de las armaduras. Obviamente en contacto con oxígeno y agua, pero digamos que básicamente eso es lo que uno entendería por difusión. Hay un cuarto, digamos, concepto preliminar como para poder entender y después pasar a los distintos sistemas, que es entender qué es que una membrana sea permeable al vapor de agua. Básicamente lo que eso significa es que, lo que uno dice normalmente es que deje respirar a la estructura. Básicamente es así como por difusión puede pasar a nivel atómico digamos, los distintos iones. Bueno, el agua a nivel molecular también puede pasar de un lado al otro. Que una estructura o un sistema de impermeabilización sea permeable al vapor de agua significa que básicamente no va a haber, por un lado no van a haber concentraciones de lo que uno puede llamar humedad en el recinto que uno ha impermeabilizado. ¿Por qué? Porque todo ese exceso de humedad puede pasar al otro lado de la estructura. Y además, lo que permite es que ese vapor de agua ejerza menos presión sobre la membrana que está impermeabilizando. Y eso hace que la adhesividad de la membrana sea mayor. Normalmente, si la membrana que impermeabiliza es muy impermeable al vapor de agua, lo que va a generar esa presión de vapor es, digamos, presión sobre la membrana, la termina, digamos, lo que uno llama normalmente englobando, y ese englobe lo que produce es el desprendimiento de la membrana del sustrato del cual estaba agarrada esa membrana.
visto un poco cuáles son los distintos mecanismos, bueno, pasemos a ver un poco por qué necesito impermeabilizar y para qué necesitaría impermeabilizar. Entonces, conceptualmente uno puede impermeabilizar por un tema de contacto con agua en forma permanente. No es el caso particular de esta charla, pero digamos, el ejemplo típico es un tanque de agua, una pileta, no sé, un reservorio de ese tipo. Y la otra forma es que sea de manera temporal, que es por ahí la que más nos va a ocupar hoy, que puede ser por efecto del viento, de la lluvia, o de agua subterránea, sea por napa freática, que sube y baja, ese tipo de cosas. Y el otro aspecto es de qué lado yo voy a generar esa barrera impermeable. Y normalmente, básicamente hay dos formas. Una de lo que uno llama activo positivo, que es que uno pone la membrana entre el líquido que quiere ingresar y lo que quiere proteger. Y la otra alternativa es hacer una impermeabilización de tipo pasivo-negativa, donde la membrana que uno está poniendo como impermeabilizante o lo que está poniendo uno como elemento impermeabilizante está en el sentido del flujo de ingreso del líquido. La otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es qué tipo de tránsito va a soportar. No todos los sistemas de impermeabilización son aptos, por ejemplo, para un tránsito importante. Algunos ni siquiera soportan tránsito. Con lo cual, eso pasa a ser un elemento por ahí más importante, a lo mejor, o probablemente más importante, que el nivel de impermeabilidad que logre el sistema. El otro tema es en qué condiciones va a trabajar ese sistema de impermeabilización. Básicamente las condiciones de temperatura y, digamos, los aspectos meteorológicos. Básicamente temperatura, humedad, lluvia, granizo, ese tipo de cosas. Hay muchos sistemas que, sobre todo en el tema de temperaturas, donde las diferencias térmicas, tanto entre diurnas y nocturnas, son muy importantes, bueno, requieren o van a requerir de un grado o nivel de elasticidad que no todos los sistemas de impermeabilización están capacitados o son aptos para tolerarlo. El otro tema es la calidad del sustrato. Básicamente porque si el sustrato va a tener grandes movimientos o no, si existe ese sustrato está sano o está muy fisurado, y resistencia mecánica. Y finalmente, que termina siendo un motivo para elegir el sistema que sea más apto, es la calidad de aplicación para ese esquema de impermeabilización que estamos pensando utilizar. Entonces, a partir de eso, bueno, uno lo que tiene que pensar antes de elegir un sistema de impermeabilización es a dónde voy a impermeabilizar, o sea, si la impermeabilización es horizontal, vertical, si va a estar expuesto a algún tipo de producto químico, a tráfico, a atmósfera, como mencionábamos anteriormente, si el sistema de impermeabilización va a estar revestido o protegido. No es lo mismo, hay sistemas que sirven o que funcionan muy bien trabajando por sí solos, o sea, que puedan caminar uno por encima de la protección, o hay otros sistemas que requieren de que estén, digamos, protegidos, que tengan una coraza que les sirva de protección, sobre todo contra un daño mecánico. El otro tema es si es interior o exterior. Normalmente a los que son revestimientos o protecciones de impermeabilización interior, uno le va a pedir lo que mencionábamos antes, de que sean permeables al vapor de agua, con más exigencia que si es exterior. Y asociado con eso, obviamente que van a estar básicamente y esencialmente los costos y los tiempos de ejecución del sistema de impermeabilización. En función de eso dijimos que, bueno, entonces un sistema completo de impermeabilización me va a incluir la preparación del soporte. Fíjense ustedes que mencioné muchas veces la calidad del sustrato sobre el cual va a estar apoyado el sistema de impermeabilización que diagramemos. ¿Cuántas capas de impermeabilizantes? O sea, a ver si es un sistema simple o un sistema más complejo.
y la protección tanto química o mecánica, según el requerimiento de la solución que requiramos resolver, que es el otro factor importante. Con esas informaciones uno empieza ya a medio, digamos, prearmar cuáles son las posibles soluciones. Y básicamente en temas de impermeabilización uno puede recurrir a impermeabilizaciones de tipo rígida o elásticas. Cuando uno habla de... Normalmente los sistemas rígidos son un poco más económicos que los elásticos, aunque los dos sean igualmente impermeables para las mismas condiciones, ¿no? Siempre estamos hablando. La ventaja de los rígidos es que normalmente son mucho más compatibles, están, digamos, se adhieren mucho más a la superficie que los flexibles, pero bueno, ahí va a depender un poco de, justamente de las condiciones de la preparación del soporte y del tipo de protección que uno requiera aplicar. Lo mismo del tipo de, digamos, de impermeabilización que uno quiere hacer. Normalmente, por ejemplo, en una esto a modo de ejemplo, una impermeabilización de un tanque de agua con una impermeabilización rígida. Cuando hablo rígida es porque tiene una elasticidad comparada con el hormigón buena, pero muy inferior a lo que puede ser una membrana o una impermeabilización elástica. Una impermeabilización cementicia en un tanque de agua funciona mejor que una impermeabilización elástica, según el caso, ¿no? Pero normalmente es mucho más factible que una rígida funcione perfecto y no se necesite llegar al costo de una impermeabilización elástica. Independientemente de lo que mencioné hasta ahora, de si la impermeabilización es rígida o es elástica, o de las distintas tecnologías, todas tienen en común algunos elementos o factores. Esos factores es que siempre toda impermeabilización va a funcionar mejor o peor en función de la calidad del sustrato que yo tenga. Si el soporte es liso, limpio y firme, las soluciones van a funcionar. Donde hayan fallas en el soporte o el soporte tenga una calidad, entre comillas, limitada o relativa, lo que vaya arriba no va a funcionar al 100% como si funcionaría con un sustrato bueno. Todo lo que es normalmente ingreso de agua, sea por fisuras o fallas, digamos, deterioro del hormigón o de cualquier otro tipo de estructura, tienen que ser reparados indefectiblemente antes de colocar cualquier sistema de impermeabilización. Normalmente sacando lo que puedan ser aplicación de membranas a base de PVC, todas las demás tipos de sistemas de impermeabilización no se pueden aplicar en momentos que esté lloviendo o cuando esté por llover. Y cuando digo cuando esté por llover, me refiero a que no vaya a llover en las horas subsiguientes a haber aplicado o colocado el material. Lo mismo tiene el mismo inconveniente que si hay acumulaciones de agua, hay que sacarlas antes de aplicar cualquiera de estos sistemas. Ningún sistema, si tiene este tipo de cosas, van a funcionar bien. Todo lo que sean juntas de expansión o juntas constructivas, fisuras, todo lo que sean daños que pueda presentar la superficie, tienen que ser reparados, sellados, en el caso de fisuras y juntas, y reparados en caso de daños, como parte de trabajo preliminar antes de aplicar cualquier sistema. Y el otro tema que en realidad está puesto mal, pues tendría que estar al final para darle más énfasis, es que hay que tener, y lo vamos a ver después más en detalle, todos los detalles constructivos tienen que ser debidamente diseñados antes de la instalación del sistema de impermeabilización. Cuando hablo de detalles me refiero a todo lo que sean intersecciones de estructuras, no sé, a 90 grados, el caso típico es la terraza con la carga del edificio, los embudos de desagüe, en fin, todo ese tipo de cosas tienen que ser tratados previamente como parte del trabajo de preparación de la superficie donde vaya a colocar el sistema de impermeabilización.
Como medio ya les fui anticipando, mencionando anteriormente, soluciones para impermeabilizar una determinada estructura son varias. Todos conocemos porque por ahí son las que más habituales o han sido las más habituales durante muchísimos años, que son las impermeabilizaciones bituminosas, sea a base de pinturas asfálticas o de membranas asfálticas. También uno puede hacer alguna impermeabilización con láminas sintéticas, como puede ser PVC, las membranas cementicias, más o menos flexibles según la composición química de las mismas, y después lo que nos llama las membranas líquidas, que básicamente hay dos tipos de tecnología. Una, las que se aplican en frío, que básicamente son acrílicas, poliuretánicas o combinaciones de ambas, y las otras son las que ya son aplicadas en caliente, que se necesita una máquina especial que caliente a la membrana antes de colocarla, que fundamentalmente o esencialmente son a base de poliurea. Ninguna de todas las que mencioné es mejor que la otra. Todas funcionan, todas sirven. Quizá la elección depende de un poco de todos los factores que estuve mencionando anteriormente. Con lo cual es muy difícil decir, bueno, hacer un ranking y decir, esta es la solución mejor, esta es la segunda y esta es la tercera. Toda va a depender del tipo de impermeabilización que quiera realizar, de las condiciones de borde en las que vaya a hacer la impermeabilización y obviamente del presupuesto que tenga para hacer esa impermeabilización. Y ahí en la combinación de las tres cosas uno encontrará la solución que a uno le resulte más óptima. En particular, bueno, hoy nos vamos a dedicar a concentrar más en lo que son las membranas líquidas en frío. Legatec tiene dentro de lo que es la gama de membranas líquidas básicamente tres tipos de productos. Uno que es las membranas líquidas base acrílicas, otra que es una membrana poliuretánica 100% poliuretano y una intermedia entre ambas que es un híbrido entre membrana acrílica y poliuretánica, de las que hoy o actualmente en el mercado se conocen como membranas de poliuretano o con poliuretano, que en realidad son membranas híbridas. Entrando un poco más en detalle y contándole un poco cuáles son los tres tipos de productos que ofrece Legatec, bueno, comenzamos con el Legasil 700TA, que es una membrana líquida acrílica. Es la membrana acrílica, digamos, tradicional que existe en el mercado desde hace muchos años, sirve para impermeabilizar tantos techos de cemento como baldosas, cerámicos, tejas, fibrocemento. También se puede utilizar en chapas metálicas, siempre y cuando estén en buen estado las chapas. Acepta cualquier tipo de inclinación, o sea, no tiene una mayor limitación en eso, y además puede ser reimpermeabilizado la cubierta o con el mismo material al paso de un cierto tiempo. Normalmente una membrana acrílica tiene una vida útil comparativamente con una poliuretánica, una vida útil un poco más corta, tiene una ventaja que es más económica. En la combinación de las dos encontraremos cuál es el mejor uso para cada uno. Es elástico e impermeable, ahora después les voy a mostrar un poco de datos técnicos sobre la misma. Tienen una ventaja de que tienen un buen comportamiento a bajas temperaturas, no tanto como la poliuretánica tiene un mejor régimen de trabajo o rango de trabajo de temperatura, no es barrera de vapor y tiene una buena resistencia a rayos UV. La otra ventaja, que en realidad es una de las ventajas que tiene cualquiera de las membranas líquidas, más allá de la formulación química, es que todas son base agua. Hay una tendencia cada vez mayor, no solo en nuestro mercado, sino obviamente a nivel mundial, de cada vez utilizar menos materiales con volátiles solventes, por un tema de ser más amigables con el medio ambiente.
Con lo cual esto también es un, digamos, es un plus que le ha ido agregando las nuevas condiciones de requerimientos a este tipo de soluciones. También es apta, y eso está bueno mencionarlo, estas membranas acrílicas, o las membranas líquidas, perdón, a estar en contacto o adherir sobre asfaltos. De hecho, si el asfalto ya tiene una cierta antigüedad y ha perdido sus volátiles orgánicos, cualquiera de las tres se va a pegar. Obviamente que el poliuretano se va a adherir más que el acrílico, pero digamos que el acrílico puede funcionar bien. Y como ventaja las tres, con respecto a las impermeabilizaciones asfálticas, es que es mucho más permeable al vapor de agua, con lo cual, en el caso de que tengamos que impermeabilizar alguna cubierta donde hay problemas de concentración de humedad en el interior, bueno, esta es una solución que técnicamente, por lo menos, es un poco mejor que impermeabilizar con asfaltos. Normalmente, y acá por eso les quería mostrar algunos datos técnicos, que en realidad no tanto por los datos técnicos en sí mismos, sino para que después vayan viendo con los otros productos las diferencias. Fíjense ustedes que nosotros con una membrana acrílica tenemos una elongación o rotura del orden de 150-170%. El rango de temperatura de servicio es bastante interesante, está entre -10 y +60, con lo cual Casio ocupa un gran rango de capacidad de utilización en lo que por lo menos es las temperaturas o el rango de temperaturas de nuestro país. Sí requiere, digamos, como condición, y esto es importante porque me pasa bastante seguido, que la gente impermeabiliza y quiere transitarlo bastante rápido. Si bien se puede transitar relativamente rápido, por el orden de 24 horas, siempre tiene que tener uno en cuenta que el curado de cualquiera de estos materiales lleva un poco más de tiempo. ¿Esto qué significa? Es que una cosa es que yo lo pueda transitar a las 24 horas y otra cosa es que a las 24 horas ya lo habilite para un uso habitual como si ya estuviera perfectamente curado. Normalmente uno habla de que el curado final va a estar en el orden de 6, 7 días, eso va a depender un poco de la temperatura, pero uno tiene que tener en cuenta que una cosa es que lo pueda caminar a las 24 horas y otra cosa es que ya lo pueda usar libremente a las 24 horas. Normalmente es conveniente esperar al curado final para poder darle el uso final que uno pensaba darle a la membrana. Normalmente, y en términos ilustrativos, como para que tengan una idea, normalmente cualquiera de estas membranas líquidas uno requiere de aplicar primero una imprimación y luego una o dos capas según el nivel o grado de espesor de capa que quiera colocar como membrana impermeabilizante. La imprimación en el caso, todas más o menos van a estar igual, pero es del orden entre un 20-25% de dilución en agua, y después aplicar las manos. Fíjense ustedes que para obtener un espesor de película al orden del 0,8 milímetros, uno está hablando que necesita colocar entre 1,2 y 1,5 kilos por metro cuadrado digamos, de capa húmeda, ¿no? Estamos hablando que capa seca es más difícil de medir. Y le puede dar manos adicionales de 0,4, que equivaldría a dar una mano adicional de pintura. Si uno está hablando, en el caso de las membranas acrílicas, que quiere reimpermeabilización, o sea que pasaron, no sé, 4 o 5 años y quiere volver a hacer un nuevo tratamiento para rejuvenecer a la capa impermeabilizadora, normalmente con 800, 1 kilo por metro cuadrado va a obtener una buena capa de recubrimiento y de rejuvenecimiento, digamos, de la impermeabilización. Obviamente que, ¿por qué uno habla de rangos y no habla de cantidades un poco más específicas? Porque siempre va a depender de la rugosidad de la superficie, de las condiciones, y de condiciones ambientales y sobre todo el método de aplicación. Normalmente si uno aplica con, no sé, con rodillo va a tener un consumo, y si aplica, no sé, con
con alguna, digamos, con algo un poco más burdo, o puede ser un pincel, y seguramente que los consumos se van a incrementar. Si digamos, un poco normalmente la metodología de aplicación va a ser siempre la misma, es aplicar una primera mano a modo de imprimación, una vez que está el sustrato preparado, eso lo vamos a ver después. Es aplicar una primera mano a modo de imprimación y una segunda y tercera mano pura, tal cual viene el material. Y normalmente uno debiera dejar, esto va a depender obviamente de las condiciones climáticas, y uno siempre habla de temperaturas estándares del orden entre 20 y 25 grados, y uno tiene que dejar orear entre mano y mano del orden de 30 minutos. Obviamente que si la temperatura baja, ese tiempo se va a prolongar, y si hace mucho calor, ese tiempo se achica. De todas maneras, siempre es recomendable, esperen que vuelvo para arriba, hacer caso un poco a estos datos que puse acá como datos de aplicación, y es que tratemos de colocar el material cuando la temperatura ambiente esté entre 8 y 35 grados, y la temperatura del sustrato esté más o menos en ese también mismo nivel. A veces es más importante que la temperatura ambiente la temperatura del sustrato. Normalmente en verano eso se nota mucho más porque supongamos una terraza que le estuvo dando el sol toda la tarde, probablemente por más que haga, no sé, 30 grados temperatura ambiente, probablemente el sustrato esté mucho más caliente. Y bueno, si está mucho más caliente o más de 35 grados, lo que voy a producir es una desecación demasiado pronta o rápida del material, y eso puede hacer que la adherencia se pierda. El segundo material que les quería presentar es lo que nosotros llamamos es el Legacy 752TP. Este es una membrana líquida híbrida entre acrílica y poliuretano. Es lo que en el mercado se conoce como membrana líquida poliuretánica. Los usos son los mismos que el caso anterior. No tiene desde el punto de vista de a dónde colocarlo, una diferencia importante. Por ahí, lo que sí hace que ya empieza a ser una diferencia es que su elongación a rotura es mucho mayor. Fíjense ustedes que estamos hablando de más de 350% de elongación contra los 170, 150 que tiene una membrana acrílica. Es mucho más elástica. La temperatura de servicio tiene una ventaja en cuanto a la temperatura máxima. Acepta un poco más de humedad el sustrato que una membrana acrílica, y fíjense ustedes que una de las ventajas es que cura más rápido a 20 grados que una membrana acrílica. Acuérdense que una membrana acrílica, yo había mencionado que su curado final estaba alrededor, en 20 grados, de alrededor de los 7 días, y ya una membrana líquida poliuretánica está alrededor de los 4, con lo cual tiene una mayor aptitud, sobre todo para los casos típicos que la gente lo que quiere es aplicar la impermeabilización y empezar a usar la terraza o la cubierta casi inmediatamente, o lo más pronto que pueda. En cuanto a los consumos, fíjense ustedes que en general no hay una diferencia sustancial, básicamente porque la densidad de una membrana líquida poliuretánica contra una acrílica es bastante similar, con lo cual para un espesor entre 0,3 y 0,5 milímetros, que sería una aplicación en una sola capa, digamos, sin tipo de refuerzo y sin tránsito, el consumo voy a estar entre 1 kilo y 1,5 kilos. Si lo aplico con un sistema reforzado, o sea que componiendo una capa intermedia de un geotextil de 75 gramos por metro cuadrado, voy a estar en espesores de entre 1 y 1,3 milímetros, y obviamente que el consumo crece. ¿Por qué? Porque no solo tengo más espesor de película impermeable, sino además porque tengo que saturar
de líquido, digamos, al geotextil. Entonces ahí ya me voy a 2,100 kg, 2,8 kg. Fíjense ustedes que igualmente tengo que hacer una primera imprimación diluida al 25% de agua y después una o dos manos de la membrana líquida poliuretánica. ¿Cuándo uno usaría un sistema reforzado? Bueno, cuando espera tener algún tipo de tráfico, sobre todo tráfico peatonal. Normalmente ninguna de estas membranas líquidas son aptas para tráfico vehicular. No vehicular ocasional puede ser, pero no vehicular habitual. Con lo cual acá estamos hablando normalmente entre peatonal y vehicular ocasional. Y el reforzado básicamente es porque quiero justamente que tenga, por un lado, tenga más aptitud a ese tráfico, y el otro caso puede ser porque necesite o quiera extender un poco más la vida útil de la impermeabilización. Parte del daño digamos, o el deterioro de cualquier membrana de impermeabilización también está en función del espesor de membrana que he formado. Si tengo un espesor muy finito, enseguida se va a deteriorar mucho más rápido porque va a empezar a deteriorarse de la superficie hacia el interior, y al tener menos espesor, esto es como, no sé, un recubrimiento de una estructura de hormigón sujeto a, no sé, una acción de cloruro o de alguna otra agresión que pueda sufrir el hormigón. Uno necesita colocar más espesor de recubrimiento por un tema que sea la capa protectora de la armadura. Bueno, en este caso es más o menos, sería más o menos la misma, una situación similar. Mayor espesor para que dure más tiempo y proteja durante más tiempo a la impermeabilización que uno hizo. Y finalmente, el tercer producto es el Legacy 780PU, que este sí ya es una membrana líquida 100% poliuretano. Si bien las voy a usar en situaciones similares, fíjense ustedes que ya su elongación a rotura estamos hablando que es mayor de 400%. El resto de los parámetros de tanto de temperatura de aplicación, tanto ambiente como del sustrato, son más o menos similares a los anteriores, y este todavía seca mucho más rápido que los otros dos productos anteriores, o digamos, sí, cura más rápido los casos anteriores. ¿Por qué uno hace tanta mención a elongación a rotura mayor a 400%? Porque en general todos estos son materiales elásticos. Y en general en cualquier material elástico, las roturas o las fallas de los materiales elásticos terminan sucediendo más por fatiga que por otra cosa. Y la fatiga es cuántas veces o cuántos ciclos hice de estiramiento y achicamiento de esa lámina que formé. Y bueno, entonces obviamente que a mayor capacidad de elongación, más veces puedo estirar y volver a la forma original un material elástico que si tiene una elongación menor. Y eso va a estar asociado, o eso va a asociarse con la vida útil del material. O sea, probablemente nunca el material se vaya a estirar hasta el 400%, porque imagínense, 400% es como que pasó de un edificio al otro. En realidad lo que significa en este caso tener esa capacidad de elongación es que cuántas veces se puede estirar y contraer el material sin que pierda la elasticidad y se convierta, pase de ser un material elástico a ser un material frágil y se rompa. En cuanto a los consumos, fíjense que es lo que antes les estaba mencionando. Al tener densidades bastante similares, los consumos van a ser bastante similares también. Para espesores, en un sistema simple, para espesores entre 0,5 y 0,7 milímetros, el consumo va a estar en 1,2, 1,5 kilos para las dos manos. Y si yo ya quiero ir a espesores mayores, reforzado con algún geotextil, que me daría espesores de 1,5, y voy a estar en consumo entre 2,3 y 2,6 kilos. Ahora les quiero mostrar, digamos, algunos ejemplos de para qué lo puedo usar, las distintas superficies sobre las que puedo usar cualquiera de estos materiales. En este caso es un galpón que se aplicó el Legacy 752,
que no solo se usó para hacer, que por eso puse la foto, no solo se utilizó para impermeabilizar el techo, sino también para impermeabilizar las paredes, porque el galpón era todo de chapa. Que ven en la foto de abajo, lo que está blanco, después está pintado con alegación 752. En este caso se aplicó la membrana de 100% poliuretano, alegación 180, en una vivienda para impermeabilizar la terraza. Una de las cosas que por qué la puse, no solo por la cantidad de interferencias que tiene la terraza, aunque sean menores las interferencias, pero no dejan de ser interferencias porque todo eso va clavado y demás. Bueno, una de las ventajas de una membrana 100% poliuretánica es que se puede, alrededor de todos los anclajes que se haga, se puede volver a pintar encima como para sellar lo que pudo haber sido, digamos, la perforación. Y la otra cosa, porque también la puse, es para que se vea el nivel de, digamos, de blancura de la membrana. Y esto es importante desde el punto de vista de la reflectancia de la luz solar. Con lo cual es también uno de los, digamos, por ahí una de las ventajas de una membrana 100% poliuretánica frente a un acrílico. Se logran niveles de reflectancia mucho mayor. Bueno, otro ejemplo similar, que más que nada lo puse porque muestra un poco, lo que muestra es cómo se puede trabajar con niveles de interrupciones de la terraza bastante importantes. Fíjense ustedes que esto parece un laberinto más que una terraza. Y bueno, se consigue buena calidad de terminación. Y esta la dejé para mostrarles que también es aplicable estas membranas líquidas sobre terrazas existentes donde previamente, bueno, acá hubo un combo, ¿no? Porque fíjense ustedes que era una terraza con los clásicos cerámicos de arcilla y encima en algunos sectores se había hecho algún tipo de impermeabilización con pintura asfáltica. Y básicamente lo que se hizo fue tratar toda esa superficie y se la pintó con la membrana, con el Legacy 780 PU. Y bueno, abajo ven un poco la calidad de cómo quedó la superficie finalmente tratada. Como observación, digamos, en el caso de que necesiten trabajar, igual lo vamos a ver ahora en el procedimiento de aplicación de los materiales estos, siempre tengan en cuenta que cualquiera de las tres van a pegar sobre materiales asfálticos. La condición es que el material asfáltico no, digamos, sea, entre comillas, viejo. ¿Por qué viejo? Viejo me refiero a que tenga más de 2, 3 años, eso va a depender del tipo de pintura o membrana asfáltica que exista en la terraza. Pero ¿por qué uno habla de más de 2, 3 años? Porque ya se supone que en general, independientemente de la formulación química de esa pintura o membrana asfáltica, ya normalmente ya después de los 2 o 3 años ya evaporó todos los volátiles que pueda tener el asfalto en su composición. Con lo cual no va a producir sobre la capa que uno le ponga arriba ningún tipo de ablandamiento o algo por el estilo propio de estar en contacto o algún tipo de solvente con una membrana de este tipo. Bueno, acá un último ejemplo, digamos, un poco para mostrar también que, bueno, hasta se le puede dar un toque estético si uno quiere a las terrazas, aparte del objetivo de que no pase no pase el agua. Y bueno, y finalmente quiero mencionarle algunos tips para el tema de lo que sería la aplicación. En general, fíjense ustedes que lo que voy a hacer es hacer mucho más hincapié en lo que es la preparación del sustrato que la aplicación del material en sí mismo. Básicamente, algo que ya les mencioné, sustrato que esté estructuralmente firme, sano, limpio, que no haya ningún tipo de contaminantes, sobre todo en terrazas ya existentes, pues en las nuevas es un poco más fácil la preparación de sustrato. El tema es en las terrazas o cubiertas existentes que normalmente no solo hay un tema de, lo que más puede haber es un tema de hongos, ese tipo de cosas que van a afectar seguramente la adhesividad de la membrana. Otro tema muy importante es que
toda cubierta tenga algún tipo de pendiente. Es bastante habitual y mínimo, por lo menos que sea mínimo del 1%, ¿no? ¿Por qué? Y porque por más que uno impermeabilice con alguna de estas membranas, si hay, digamos, las pendientes van en contra de los desagües o hay desniveles que producen encharcamientos cuando llueve y la vida útil de la membrana va a ser mucho menor por un tema de contacto, de permanencia en el tiempo, del contacto del agua con la membrana. Todo lo que son juntas perimetrales, juntas de dilatación, de construcción, fisura, ¿verdad? Tiene que estar todo eso previamente sellado con algún sellador elástico y que la elasticidad sea mínimo del orden o mayor de la membrana acrílica o la membrana poliuretánica, cualquiera de las que vayamos a poner, que por lo menos el sellador tenga sea compatible con la elasticidad que tiene el material. Nosotros normalmente sugerimos que se use un sellador de poliuretano como el Legalastic SP1. Y si bien acá estoy poniendo que es aconsejable retirar techados anteriores, bueno, vale lo que les mencionaba antes, que sí se puede colocar sobre algún material preexistente. Obviamente, cuando hay materiales preexistentes, sea asfálticos, otras, digamos, impermeaciones acrílicas, algún otro tipo de cosas, siempre lo bueno es hacer una buena preparación igualmente del sustrato, es decir, garantizar que eso que vamos a dejar en el sustrato esté firme y que no tenga después problemas de adherencia. Si hablamos que el sustrato, eso era como característica general, vayamos a algunos de los tipos de sustrato para ver si necesito tener alguna consideración particular. Entonces, en el caso si el sustrato es cementicio, bueno, obviamente mínimo que el hormigón tenga más de 28 días. ¿Por qué más de 28 días? Digamos, puede ser con un poco menos, sí, puede ser con un poco menos, pero básicamente porque uno dice más de 28 y porque ya a esa altura el hormigón perdió toda la humedad que tenía en el interior. Si uno quiere impermeabilizar con el hormigón colocado a los 3 días, probablemente gran parte de la humedad que tiene el hormigón va a seguir queriendo subir y puede afectar un poco la adherencia o adhesividad de la membrana a ese hormigón. Entonces siempre uno aconseja decir, bueno, espere por lo menos 28 días a que el hormigón haya endurecido completamente. Obviamente que si ya ese sustrato existía, bueno, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que hacer una buena limpieza de ese hormigón. ¿Por qué digo una buena limpieza? Porque normalmente cuando uno hormigona, lo que queda arriba siempre es una capa muy delgadita o de polvo o de lechada. Y cualquier cosa que yo ponga arriba de eso se va a pegar sobre algo débil, que es polvo o lechada. Con lo cual, cuando camine o transite la impermeabilización, se va a levantar no por falla de adherencia de la membrana, sino porque se pegó algo muy, muy suavecito, muy livianito, y obviamente que uno lo va a arrastrar y sacar fácilmente. Lo mismo pasa que en hormigones ya existentes, sí, bueno, hay partículas sueltas, hay hormigón débil, como puede ser lo mismo que algunos defectos, como puede ser, no sé, si hay un nido de abeja, alguna cosa de esa. Obviamente que todo eso hay que limpiarlo bien, repararlo con algún mortero o algún producto de reparación y recién después colocar la membrana impermeable. Si ahora en lugar de tener no sé, una superficie de hormigón, tenemos con ladrillos, pizarras, baldosas, bueno, lo primero que tengo que estar, a diferencia del hormigón, cuáles son los puntos débiles, sí que tenga o piezas sueltas o medianamente sueltas, o que el tomado de junta esté en mal estado o directamente no exista. Bueno, obviamente que todo eso hay que hacer una buena inspección, revisar que no haya nada suelto y las juntas, si están, digamos, no están en buen estado, volverlas a reparar. Y un caso particular o podrían ser cerámicos vitrificados, que no son absorbentes directamente. Bueno, ahí normalmente se recomienda o hacer algún tipo de lijado como para sacar parte de ese brillo o poner algún promotor de adherencia.
En el caso de metales, bueno, básicamente es lo mismo. Uno tendría que prepararlo de la misma manera que si fuera a pintarlo con cualquier pintura, un hierro o metal. Hay que sacar todo lo que sea, sobre todo grasa u óxido, y que esté el metal brillante como para poder aplicar este tipo de materiales. Lo ya mencionado, en el caso de membranas bituminosas, bueno, el secreto más importante ya se lo mencioné, que el asfalto que conforma tanto la membrana como el revestimiento bituminoso tenga una cierta antigüedad como para estar seguro que ha perdido todos los volátiles que pueda contener en su composición. El resto después, y obviamente que esté firme y no suelto, lo mismo que valdría para el caso que mencionábamos de los revestimientos tipo cerámicos. Bueno, y finalmente tengo soportes de madera, digamos, algo muy básico que sería lo mismo que en el caso de soportes de metal, y con pinturas y revestimientos, básicamente que estén, lo más importante es que estén firmemente adheridos al sustrato. Desde el punto de vista de la preparación del material, ninguno de estos tipos de materiales tiene mayor inconveniente en su preparación. Siempre es aconsejable hacer un buen mezclado preliminar para obtener hasta obtener digamos, un color uniforme. ¿Por qué? Porque todos estos materiales no dejan de ser soluciones o dispersiones, y bueno, puede haber por un tema de almacenamiento algún tipo de decantación, entonces siempre es recomendable hacer una buena homogeneización del material antes de empezar a utilizarlo. Normalmente, yo sé que muchos lo van a terminar usando el clásico palito, pero digamos que normalmente lo mejor es usar algún taladro de bajas revoluciones con un mezclador de los mismos que se usan, no sé, para mezclar revestimientos plásticos, alguna cosa de esa, mezclarlo durante 1 minuto y tratando de no hacer demasiados vórtices, o sea, ir mezclando lentamente el material como para evitar que incluya aire por efectos del mezclado. Igual si incluye algo de aire, bueno, uno después de la homogeneización espera un poco que ese mismo aire se va a ir solo, pero digamos lo mejor es hacer un mezclado lento durante 1 minuto, 2 minutos y se alcanza. Algunas particularidades para la aplicación del producto es, normalmente siempre es bueno y es aconsejable hacer una primera mano a modo de imprimación. Siempre esas imprimaciones vamos a usar el mismo material con una dilución en agua que va a estar en orden de no más del 20-25%. ¿De qué va a depender? Y primero es del tipo de herramienta que usemos, si es pinceleta o rodillo. Normalmente si es rodillo necesito diluirlo menos porque el rodillo desparrama mejor el material que en el caso de una pinceleta. Dejo 3 o 4 horas que seco y ya después empiezo a trabajar sobre la impermeabilización propiamente dicho, que normalmente van a ser 2 manos cruzadas. ¿Por qué lo de cruzado? Porque al hacerlo de esa manera tengo una mayor garantía o seguridad de que no voy a dejar poros o imperfecciones en la membrana o lámina que estoy armando de impermeabilización. Y entre mano y mano uno operará entre 6 y 48 horas, eso va a depender mucho de las temperaturas. Lo que les mencioné anteriormente, entre una elección de un sistema de inversión simple o reforzado, que si la terraza va a ser transitable, uno aconseja usar un sistema reforzado con un geotextil en el medio. Y para poder aplicar mejor el geotextil, una vez que uno aplica la primera mano, todavía con la primera mano húmeda, colocar el geotextil encima, apretarlo bien, por ahí con el mismo rodillo, como para que se impregne bien, y ya después uno da una segunda capa. Y tener en cuenta que como estoy poniendo un material tejido, obviamente que no me va a dar el ancho del geotextil para aplicarlo de una sola vez, voy a tener que ir poniendo varias capas.
Entonces tener en cuenta de que exista un solape entre una capa de geotextil y la otra, por lo menos de 5 centímetros, como para garantizar una continuidad de esa lámina de geotextil que estoy poniendo sobre la cubierta. Esto en realidad uno lo tenía que hacer antes de hacer la imprimación, digamos, que es tener en cuenta lo que yo les había mencionado al principio de la charla, que es que todos los detalles hay que mirarlos con 4 ojos. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, lugares donde hay encuentro entre piso y muro, desagües, conexiones, ventilaciones, o sea, todo lo que sea distinto de una superficie, digamos, uniforme, sea plana o inclinada, pero sin imperfecciones. Siempre es aconsejable empezar por ahí, tratando, por ejemplo, las cargas de los techos, los desagües y lo demás, con la misma metodología que les mencioné anteriormente. Hacer una imprimación, colocar una primera capa, después una lámina de geotextil y la segunda capa. Eso hace que, por lo menos, varias cosas. La primera es que justamente las imperfecciones son los lugares donde la cubierta va a trabajar distinta respecto del resto de la superficie. Con lo cual, si va a haber alguna falla, va a ser primero, o probablemente será primero por ahí, que en el centro de la cubierta. Con lo cual, reforzar eso primero lo que me asegura es que eso esté perfectamente impermeabilizado, porque es casi que por donde primero va a entrar el agua el día que falle la cubierta. Y la otra cosa es porque normalmente, por ejemplo, el encuentro entre el muro y el piso, al formar un ángulo de 90 grados, en caso de querer dilatarse la cubierta, lo que va a suceder es que lo horizontal va a tirar distinto que lo vertical, con lo cual hacerle algún cambio de pendiente o disminuirle la pendiente o la inclinación, entonces hacer una media caña que mate ese ángulo recto, lo que va a ayudar es que cuando quieran moverse, se muevan en una forma un poco más continua que si estuvieran a 90 grados. Y finalmente, ustedes fíjense que el método de aplicación de cualquiera de estos sistemas no es excesivamente complicado, más allá de tener en cuenta 2 o 3 detalles particulares, pero como tales tengamos en cuenta esto que les voy a decir ahora, que es por ahí las cosas por las cuales después termina fallando una membrana líquida. La primera es tener en cuenta el rango de temperatura de aplicación, temperatura máxima que puede estar el sustrato y la humedad ambiente a la hora de colocar estos materiales. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que, no cubriéndolo, que el material cubre de manera inadecuada, y si cubre de manera inadecuada, después no funciona. Si yo tengo que elegir un momento más óptimo para poder aplicar estos materiales, siempre es conveniente aplicarlo al sistema con temperatura ambiente y del soporte descendiente. ¿Por qué? Porque en general a mayores temperaturas, o si la temperatura está subiendo, ahí puede haber un tema adicional, no solo de mal curado, sino además, por desecamiento muy rápido, sino además que puedan aparecer algún tipo de burbujas, y ese tipo de burbujas obviamente van a quedar adentro del espesor de esa lámina, pero va a disminuir la vida útil porque esa burbuja de aire que queda atrapada después se termina pinchando y disminuye básicamente el espesor de la membrana que quise ponerla. No es recomendable aplicarlo en lugares que vaya a estar en inmersión permanente de agua. O sea que si lo quiere usar más allá de que se puede utilizar, no es el mejor uso. Y lo mismo que si el techo va a tener acumulación de agua por largo periodo de tiempo, por el motivo que fuera. Bueno, lo de los materiales bituminosos ya se lo mencioné antes, que si ya es viejo no pasa nada, pero si ese material bituminoso es nuevo, bueno, probablemente pueda generar algún tema de ablandamiento del recubrimiento. Y finalmente, como limpieza de herramientas, son muy simples. Si el material está fresco, lo puedo limpiar directamente con agua, y si ya endureció, no tengo más remedio que hacerlo con algún método mecánico. Lo mismo que si estuviera aplicando materiales, digamos, cementicios. No hay
no hay gran diferencia. O sea, fíjense que son sistemas de impermeabilización simple, que no requieren de equipamiento especial, sí tener algunos cuidados particulares, pero propios de cualquier material. O sea, ningún material se puede utilizar así sin tomar ningún tipo de precaución. Bueno, esto era lo que tenía para contarles hoy. Espero que les haya interesado. Y bueno, si tienen alguna duda, los escucho. Discúlpenme un segundo. Perdón. No sé si tenían alguna consulta. Te liberamos, Pablo. Entendimos todo. ¿Entendieron todo? Bueno, pero ojalá que hayan entendido todo. En realidad, cualquier cosita quedo a disposición, así que bueno, ahí están viendo mi dirección de mail, cualquier cosa me mandan un mail, me llaman por teléfono, mandan un mensajito de WhatsApp. Estoy a disposición para aclarar cualquier duda que les pueda surgir de aquí en adelante. Igualmente... Excelente charla, Pablo. Muchas gracias para todos. El maestro Pablo cada vez más grande, como los vinos, cuando más viejo, mejor. Totalmente, Héctor. Totalmente, Héctor. No hables de vino que te voy a reclamar vino. Sí, yo también voy a reclamar, Héctor. Dale, ya les voy a mandar. Reclamemos todo entonces. No, vos escuchame, después tengo que hacer una comparativa a ver cuál es mejor, el de Neuquén o el de Mendoza. Claro. No, Vos mandá que yo lo va a tener que pruebe y venir digo cuál acá es entonces. Lo veo ahí, Federico. ¿Está Federico ahí? ¿Puede ser, Héctor? está atento Hola, a la Fede. explicación de Pablo. Grande, Fede. Saludos. Fuerte abrazo, Fede. Así que bueno, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Antes de despedirlo, les dejo la invitación para la charla del próximo mes, la que vamos a dar en junio, que bueno, no la voy a dar yo, la va a dar el ingeniero Timoteo Gordillo, que es el gerente técnico de la Asociación Argentina de Bloques de Hormigón, que va a hablar sobre las distintas tecnologías, sobre todo en construcción de viviendas, con bloques de hormigón y además pavimento con bloques, con adoquines de hormigón. Así que bueno, ya les va a llegar la invitación, pero les cuento cuál va a ser la charla del mes que viene. Así que bueno, gracias a todos y gracias por participar y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias para todos. Chao, Saludos para todos. Nos vemos. A quedarse en casa mañana.